buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Gracias por el amén, señor Amayo. Y usted puede abrir su Biblia conmigo en Habacuc, el libro de Habacuc. Si no tiene ningún impedimento de salud, se puede poner sobre sus pies. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y luego capítulo 1, versículo 1. Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías, por si no lo encuentra. Habacuc, capítulo 2, versículo 4 y luego capítulo 1, versículo 1. Hoy empezamos nuestra serie de Habacuc. La idea es que estemos de aquí hasta mitad de año meditando en este libro. Así que oremos por la serie. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Puede tomar su asiento y oramos juntos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones en esta mañana, Señor. Hermano, ora conmigo, por favor. Inclinamos nuestros corazones en esta mañana, Señor. Rogando, Señor, que tu palabra corra entre nosotros y que tu gran nombre sea honrado, Señor. Que podamos beber ríos de agua viva, Señor, que saltan para vida eterna. Pastoréanos con tu palabra, Señor. Haz mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor. Pon tus palabras en mis labios para hablar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, llegamos al momento en que empezamos nuevamente las series y este año la meta, al menos de mi parte, es estar en Habacuc la mitad del año y la otra mitad del año estar en el profeta Jonás. Nuestro hermano José va a continuar con la serie de las crónicas entre Dios y su pueblo. He titulado a la serie, tomando las palabras del versículo 4 del capítulo 2 que vimos, el justo por la fe vivirá. Ese será el título de la gran serie, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en esta frase, inmediatamente le añadimos a esa frase todas las interpretaciones de Lutero sobre esa frase. Pero lo haremos en esta ocasión al revés. Vamos a ver qué es lo que Habacuc quiere decir. ¿Qué es lo que Habacuc quiere decir con esa frase, verdad? Y luego entenderemos el texto a la luz de otros pasajes y a la luz de la historia de la interpretación. Y aunque nuestro texto para hoy es el versículo 1 del capítulo 1, no puedo dejar de poner en nuestra introducción el fundamento de esta serie. Quisiera empezar la serie con esta frase. Solo Dios no tiene temor del futuro. Solo Dios no tiene temor del futuro. Solo Dios no tiene ansiedad cuando piensa en el futuro. Él crea y sostiene el futuro. El futuro depende de Él. Está sujeto a su control. Así que no lo teme. En cambio nosotros que somos finitos y que nuestros sentidos son limitados, tenemos dudas y nos sobrevienen muchos temores sobre el futuro. Preguntas, cuestionamientos sobre Dios, sobre nuestro futuro. Y en ocasiones exclamamos junto con Pedro, sálvame, pues me estoy hundiendo. Pero Dios
quien se ha dado a nosotros en el pacto de gracia, quiere ayudarnos en este quebranto. Y Él no quiere ayudarnos poniéndonos en lugar de Dios para que, al igual que Él, no temamos el futuro, sino por el contrario. Él quiere ayudarnos a confiar en Él. Él viene a nosotros en Habacuc esta mañana, en las palabras de Habacuc, diciéndonos que hay una manera de vivir que no tiene que estar encarcelada por la realidad cambiante que perciben nuestros sentidos o nuestros ojos. Dios viene a nosotros en esta serie de Habacuc para enseñarnos a vivir por fe y no por vista. Dios quiere ayudarnos en esto, enseñarnos que hay una manera de vivir que puede atravesar incluso los periodos más difíciles, cuando la realidad que nos rodea no se parece a las promesas de Dios. Dios quiere darnos ojos de fe para aferrarnos a sus promesas. Dios quiere que vivamos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Confianza y dependencia en las promesas de Dios, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Dios quiere fortalecer la fe de aquellos que ya tienen fe. Y Dios quiere dar fe a aquellos que me escuchan, que aún no les ha nacido el don de la fe. Dios quiere darnos estos ojos de fe para ver a sus promesas, aun cuando a veces la realidad no se parece a ellas. Ahora, Dios nos visita en Habacuc para ayudarnos en esto. Pero el mensaje de Habacuc está en un contexto específico y sería bueno que nosotros pasáramos algún tiempo en esta mañana pensando cuáles eran las circunstancias del pueblo de Dios, que Dios vino en Habacuc a darles esta clase de esperanza, porque era que la necesitaban. El reino había entrado ya en decadencia después de la muerte de Salomón. Ustedes saben que la profecía se cumplió. El reino fue dividido, 10 tribus quedaron al norte y 2 al sur. Y pronto la descripción de Primera y Segunda de Reyes nos dice que la decadencia de los reyes, la mayoría de ellos, fue de peor en peor. Se nos habla de un rey llamado Manasés, que es descrito como el peor de los reyes de Israel. En Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 2, 3 y 4, dice lo siguiente sobre Manasés. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Pero su corrupción no fue solo a nivel político y religioso, sino que se nos dice de él en el versículo 16 de ese capítulo. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. La decadencia del reino había llegado a tal punto que Dios los entregó en manos del imperio de Asiria. Ellos quedaron cautivos de Asiria. Y aunque Ezequías había empezado alguna reforma, las reformas no continuaban porque reyes malvados los sucedían luego, como es el caso de este Manasés. Luego vino un rey que se llamó Josías y parecía que había esperanza. Josías volvió a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Pero a pesar de las reformas de Josías, la penitencia, la advertencia del juicio de Dios continuaba. Capítulo 23, versículos 26 y 27, se nos dice: con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén,
y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. El juicio de Dios era inminente. Judá pensaba que se salvaría del juicio de Dios. Y pensaba que se salvaría porque habían profetas falsos alrededor de Judá que le decían que lo que venía para el pueblo era una victoria. Pero nada, de los hijos de este rey Josías también se volvieron a pervertir. Unos de ellos se hicieron esclavos de los egipcios y pronto cambiaron de esclavitud cuando Babilonia los asedió. Ahora, ¿por qué es necesario saber esto? Porque Dios viene en Habacuc, las palabras de Habacuc se dan en este contexto. El juicio de Babilonia está por llegar. El juicio de Babilonia está por llegar. Los peores días que se avecinan para ellos apenas están amaneciendo. Ahora, la confusión en el presente es tal que nosotros la vamos a ver en el desarrollo del estudio de Habacuc. Pero la confusión que vendrá ni siquiera se parece a lo que ya está. Ahora, con este telón de fondo, ¿verdad? Con ese juicio que se avecina, Dios aparece a través del profeta Habacuc para hablar a su pueblo. Ahora, nosotros estamos viendo en retrospectiva la historia porque ya sabemos lo que pasó, pero ellos no sabían lo que sucedería. Y es en este contexto que Dios envía a Habacuc en el capítulo 1, versículo 1. Nosotros vimos que dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Es en este momento en que Dios le da una profecía a Habacuc. No sabemos si la vio en una visión, si fue una revelación más orgánica. Pero el caso es que Dios visitó a Habacuc para traer un mensaje. El profeta Habacuc, poco sabemos de él, sabemos su nombre, se han inventado tesis sobre Habacuc, puesto que el final del libro de Habacuc es una especie de salmo. Se nos quiere decir que quizás Habacuc creció en el templo, que era un levita, pero todos son hipótesis. Ahora, el rol de Habacuc es particular, porque si Moisés y Josué eran los profetas que enseñaron a Israel a vivir en la tierra, para vivir en la tierra, Habacuc y estos profetas son los que enseñan a Israel cómo vivir fuera de la tierra, ahora que perderán la tierra. Ahora que el símbolo de las bendiciones les será arrebatado, la tierra que tanto esperaron, ahora que ellos vivirán fuera de esas tierras cautivos, ¿cómo vivirán? Aquí aparecen estos profetas para interpretar para ellos las palabras de Dios y enseñarles. Es un profeta con un enfoque particular. Ahora, su rol como profeta, recuerde que en Números capítulo 12, versículo 6, el Señor dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. La razón por la que Dios envió profetas, según Deuteronomio 18, es que cuando Dios le habló directamente en el monte de Sinaí a Israel, Israel no podía soportar la voz de Dios y pidieron un profeta al que Dios le hablara y que luego ese profeta le hablara al pueblo de Dios. El rol que el profeta tuvo, no se pierda conmigo, no voy a extenderme demasiado. Tenga paciencia mientras desarrollamos, por favor, no se duerma todavía. El rol del profeta tiene un papel central en la historia de la redención. Cuando el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5, por fe andamos y no por vista, él lo dice hablando sobre la resurrección, pero no importa en qué contexto lo diga, la verdad, digo que no importa, porque lo que Pablo está haciendo es poniendo un fundamento. Él dice, mientras vivimos en el cuerpo, vivimos por fe y no por vista. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo que las limitaciones de nosotros de este lado de la eternidad nos obligan a vivir por fe, a mirar a las promesas de Dios por fe, porque por vista no alcanzamos a palpar las promesas de Dios. Cuando Habacuc aparece para ellos, el rol del profeta se podría ver más o menos así.
Dios habla a través de los profetas para que Israel pueda ver por fe las promesas que a veces no pueden ver por vista. Y en Habacuc es importante que Dios venga porque lo que ellos ven con sus ojos no se parece a lo que han de recibir en sus promesas. Así que Dios envía al profeta, Dios habla con el profeta para decirles a ellos, para mostrarles a ellos. Es como que Dios viene del futuro. ¿Recuerda las películas estas en las que alguien viene del futuro y le enseña a los que están en el presente lo que ha de acontecer? Más o menos esto es lo que pasa aquí. Dios envía a su profeta para describir lo que ellos no van a poder ver en medio de esas circunstancias. Ahora, esta clase de pedagogía de Dios con su pueblo, de vivir por fe, no es solo una condición de los tiempos de Habacuc. El peregrinaje del pueblo de Dios siempre ha sido un peregrinaje por fe. Abraham salió por fe de su tierra, ¿verdad?, a una tierra que no conocía. Israel salió por fe de Egipto, ¿verdad? No sabían cómo iba a ser. Dios les había dicho que los liberaría y Dios fue mostrando su gloria. Dijo que les daría una tierra por fe y luego les dio esa tierra. Ahora, Dios viene en Habacuc al presente de ellos, que es tan oscuro que parece que no hay esperanza. Pero Dios viene en Habacuc para mostrarles que el futuro que no pueden ver está allí esperándolo, pero solo se puede acceder a él a través de la fe. O sea, los días serán tan oscuros que la vista no alcanzará a mirar lo que hay del otro lado de la tormenta. Y Dios viene en Habacuc al presente terrible de ellos a decirles: el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué fue lo que vio Habacuc? ¿Qué fue lo que vio Habacuc? Lo que Habacuc vio, ahora se me perdió aquí Habacuc. Lo que Habacuc vio, en el versículo 1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí la palabra profecía que se usa es realmente la palabra que aparece ahí, es la palabra carga. Lo que Habacuc vio fue recibido para él, el oráculo que él recibió fue recibido como una carga, como un peso. Ahora, esta es una manera común de describir la revelación profética. La palabra contiene la idea de cargar una carga, como si el profeta fuera cargado con el peso del mensaje que él ha recibido, como si el profeta estuviera agobiado. Y tiene en parte esta palabra un tono negativo y ominioso. Se refiere a toda la palabra divina recibida por el profeta. Ahora, se ha llamado a la profecía de Habacuc una carga con razón, porque lo que Habacuc tiene que profetizar es la destrucción inminente de su propio pueblo. ¿Se imagina? Tener que decirle a su propia generación que casi no quedará piedra sobre piedra. Dios viene en Habacuc para decirle que la destrucción se avecina, pero que a pesar de la destrucción que haya, habrá esperanza. Y yo creo que solo el don del Espíritu Santo podía hacer posible que un hombre soportara semejante carga. Tener que decirle a su propia generación que el juicio de Dios vendrá por parte de Babilonia, que el templo será destruido, que las murallas serán destruidas, que serán llevados cautivos. El peso que Habacuc cargó con esas palabras, y no solo tener que anunciar el juicio, sino tener que decirles, pero a pesar del juicio, si miran con los ojos de la fe, del otro lado del juicio, hay esperanza. Nosotros tenemos en parte el testimonio de lo que los profetas experimentaron cuando Dios les daba esta comisión de hablar palabras de juicio. En Jeremías capítulo 20, en el verso 8, dentro de todas las quejas de Jeremías,
hay una que resalta. Él dice, capítulo 20, versículo 8. Él dice, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y diré, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este es más o menos cómo ellos sufren la carga de tener que anunciar juicios. ¿Y quién quiere relacionarse con un hombre que lo que tiene en sus bocas es una palabra de juicio? Nosotros huimos de las personas negativas. De hecho, estamos siendo entrenados en internet para eso. Huye de cualquier relación que tenga palabras negativas para tu futuro. No te juntes con aquellos que siempre están viendo lo malo en ti. Nosotros no queremos nada de esa aura alrededor de nosotros, ¿verdad? Imagínense lo que tiene que ser para ellos tener que decir a Judá, la destrucción se avecina. Ahora, él recibió un mensaje que no era suyo y es su deber darlo. Y esta revelación viene del futuro al presente. Escuche bien. Para que los que están en el presente puedan confiar su futuro en manos de Dios. Esta revelación de Habacuc viene del futuro al presente de esa generación. Para que a pesar de lo que pase en el presente, los que están ahí puedan confiar que el futuro de ellos está en manos de Dios. Cuando Dios revela algo sobre el futuro, no es en este caso como para satisfacer las necesidades y curiosidades personales. ¿Con quién me casaré? ¿Me darán ese trabajo? ¿Será que si compro ese billete de lotería, Dios lo tendrá destinado para mí? No. Lo que hay aquí es la condescendencia divina. Dios sabe que la realidad que se avecina será tan espantosa que será fácil perder la fe y pensar, ¿dónde está Dios? Lo que tenemos en Habacuc es la condescendencia divina. Dios sabe que los días que se avecinan son tan duros, una prueba tan dura, que será normal que la gente se pregunte, ¿y dónde está Dios? Y Él viene en Habacuc a decirle a esa generación, no a satisfacer todas las curiosidades sobre el futuro, pero sí a decirle, el justo por la fe vivirá. Es decir, hay esperanza al otro lado del juicio. Hay esperanza al otro lado del juicio. En ese sentido, Habacuc es único como fundamento. Y es irrepetible en su revelación como profeta. Hermanos, yo les estoy dando razones para que se sienten conmigo durante 6 meses a escuchar cómo fue que Dios vino en Habacuc a una situación tan difícil para darles esperanza para atravesar esa tormenta. Hermanos, estamos ante la revelación de Dios en Habacuc. Escúchenme. Y la esperanza que fue para ellos, la metodología que Dios usó para sostenerlos a ellos es exactamente la que Dios usa para nosotros hoy. Él sigue diciéndonos que no vivamos por vista, sino por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y yo entiendo la curiosidad sobre el futuro. Por eso las iglesias en las que hay profetas, ellos son tenidos tan en alta estima, ¿verdad? Imagínate un hombre que puede ver 2 meses más allá que tú sobre tu vida. Ese es un poder tremendo. O sea, un hombre que entre comillas puede ver 2 meses sobre tu vida. No metas esa hoja de vida, no te la darán. No abras ese negocio, no va a funcionar. O haz esa sociedad con ese hombre porque te irá bien. Es aquí que te veo mudado de barrio. O sea, un hombre que puede adelantarse al futuro y traerte lo que sucederá al presente es una cosa poderosa. Yo por eso entiendo que aunque es falsa, ¿verdad? Pero entiendo la dinámica de por qué los tienen en tan alta estima a estos hombres. Ahora, los profetas, Habacuc viene
a decirle a su pueblo que para evitar que el pueblo perezca en medio de toda esa confusión que están viviendo y que van a experimentar, hay una manera de vivir. En esta hora de gran crisis, el profeta Habacuc declara un mensaje sencillo: la persona de fe vivirá. Aun cuando los poderosos imperios del mundo causan destrucción, el justo por la fe vivirá. Él vivirá, él recibirá las bendiciones del pacto si solo continúa creyendo, sin importar cuán diferentes puedan ser las circunstancias que los rodean. Hermanos, este es un mensaje para todas las épocas. Las promesas de Dios son verdaderas y la obra de redención de Dios nunca fracasa, a pesar de lo que nuestros ojos ven. En última, la dinámica en la que Dios vino a pastorear a la generación a la que Habacuc habló es la misma con la que Dios nos pastorea a nosotros en Cristo. Habacuc ve la revelación pesada como una carga, ¿verdad? Y él tiene que comunicar la verdad del juicio y la promesa de Dios. Sin embargo, Habacuc no puede ser el remedio para ese quebranto. En ese sentido, Cristo es más grande que Habacuc. Porque Cristo no solo toma la carga del mensaje, Cristo toma la carga del pecado y provee el remedio para aquello que causó el juicio para Judá. En ese sentido, Habacuc nos señala a Cristo a nosotros. ¿No dice el autor de Hebreos para nosotros en Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, el cual por el gozo puesto delante de él. Es decir, él tenía la tormenta enfrente, ¿verdad? El juicio de la cruz enfrente. Pero del otro lado del juicio había un gozo. Y él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, la dinámica con la que Dios pastoreó al pueblo en tiempos de Habacuc es la que Cristo encarnó para salvarnos a nosotros. Ahora, Habacuc nos anuncia el juicio y la esperanza, pero Cristo absorbe el juicio y se convierte él mismo en la esperanza nuestra, mis hermanos. Habacuc nos da la palabra profética y él confía que como la revelación viene de Dios, tiene que cumplirse. Pero Cristo mismo es la palabra y la garantía de que esa revelación va a cumplirse. Hermanos, este es un mensaje para todos los tiempos. El justo por la fe vivirá. El autor de Hebreos no está citando a Cristo solo para exaltarlo. Él está pidiéndonos que consideremos que si Él vivió por la fe, es decir, si asumió la prueba de la cruz pensando en el gozo venidero, Él nos dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de Hebreos sabe que las pruebas duras pueden desanimar el corazón del hombre. Es fácil decirle a la gente, hermano, ¿por qué estás desanimado? Hermano, tú no has estado en mis zapatos. Tú no sabes lo que pesa esta prueba sobre mis hombros. ¿Cómo así que porque estoy desanimado? El autor de Hebreos dice, consideren esto para que no se desanimen, porque él sabe que el desánimo es una tentación para todos aquellos que enfrentan dificultades. Porque en esa tentación nosotros empezamos a dejar de vivir por fe y empezamos a vivir por vista, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a vivir por vista, lo que hacemos es centrarnos
lo que hacemos es dejar de ver la esperanza que Dios ha preparado para nosotros. La esperanza que Dios ha preparado para nosotros. Hermanos míos, el justo por la fe vivirá. Y escuche bien esto. La fe que justifica también da ojos para ver las promesas invisibles y resistir los tiempos difíciles. Porque a veces predicamos la fe que justifica, el justo por la fe vivirá solo en el aspecto de la salvación. No. Aquel a quien Dios justifica por la fe misma le da la fortaleza para atravesar los días difíciles y poder heredar esas promesas que están preparadas por fe para él. Hermanos, hay una sola cosa que los falsos creyentes no pueden imitar y es la perseverancia. Se pueden imitar los cantos, levantar las manos y aprenderse el credo. Pero la perseverancia que otorga la fe salvadora. Porque el justo por la fe vivirá. Y cuando nosotros leemos la historia de Hebreos 11, ¿verdad? Y leemos, por ejemplo, ese pasaje que a ustedes les encanta que dice, por la fe Moisés hizo tal cosa. Por la fe Noé hizo tal cosa, ¿verdad? La fe que habla ahí es la fe de Habacuc. Si usted lee el capítulo anterior, está citando a Habacuc capítulo 2, versículo 6. Ahora, esto es lo que quiero decir. Esa lista de héroes de la fe que perseveraron en sus dificultades es lo que el autor está considerando en el 12 para nosotros. Dicen, consideren a la nube de testigos. En otras palabras, lo que el autor dice es, la lista de los hombres de la fe no se ha terminado. Esa lista no tiene que terminar en el versículo, termina en el versículo 24, por ejemplo. O por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No tiene que terminar en el verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el autor dice, por tanto nosotros también. Hermanos, la lista podría continuar más o menos así. Por la fe, la hermana Mayo, aunque perdió a su esposo, se aferró a Cristo hasta el final de sus días. Y así recibió consuelo mirando al invisible. Hermanos, la lista podría terminar así. Por la fe, la hermana que perdió a su esposo lo esperó en santificación y Dios le restauró su hogar. Esta lista podría terminar así. Por la fe, el joven que escogió a Cristo y los vituperios, antes que ser exitoso en negocios turbios, perseveró hasta el final. La lista podría continuar así. Por la fe, en la iglesia Nación de Dios, cuidaron a sus enfermos hasta el último día, orando por ellos, sabiendo que los volverían a ver en la resurrección. La lista podría continuar. Por la fe. Por la fe. ¿Cuál sería la historia de tu vida, verdad? Porque en últimas el autor de Hebreos está desafiándonos diciendo, nosotros no somos de los que se rinden, ni de los que retroceden para perdición. Hermanos, Dios ha venido en Habacuc a decirle a su pueblo, a enseñarle a su pueblo a vivir por la fe. Esa fe que nos ha unido a Cristo y que nos ha hecho herederos de todas las promesas. El dolor particular por el que usted esté atravesando, para eso quizás yo no tengo una cura apropiada ni inmediata. Quizás yo no puedo entrar en su herida, ni ponerme en sus zapatos, pero una cosa sé, que el justo
por la fe vivirá. Una cosa sé, mi hermano, escúchame bien, que del otro lado esperanza y gloria para ti. Esta es también tu historia. El Dios que visitó a Judá está esta mañana entre nosotros diciéndote, no te rindas, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hay una ilustración sobre Habacuc que está en los libros apócrifos. Hay una historia sobre, no estoy citando esta historia como parte del texto canónico, sino como si yo citara El progreso del peregrino o algún otro libro. Quisiera aclarar eso. En la que Daniel está en el foso de los leones. Esa es la historia de Daniel y el dragón. Daniel acaba de matar un dragón en el imperio y lo envían al foso de los leones. Y los leones están hambrientos. Y Daniel ha pasado días en el foso de los leones y tiene hambre. Y Dios envía a un ángel a Judá y habla con Habacuc. Habacuc aparece en esa historia espuria, ¿no? Y habla con Habacuc y le dice, ve a donde Daniel está y llévale un pan. Y Habacuc le dice, Señor, si yo estoy en Judá y Daniel en Babilonia, ni siquiera sé dónde está, ¿cómo le llevaré pan a...? Así que el Espíritu lo transporta. Y Habacuc aparece en la cárcel donde Daniel está y le entrega un pan para que coma. Y Daniel dice, oh Señor, no te has olvidado de mí. Hermanos, Habacuc provee la esperanza para nosotros de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Escúchame bien, no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Aférrate al Señor Jesucristo. ¿Qué otra vida viviremos, mis hermanos, sino una vida para Dios? De este lado de la eternidad no tenemos opciones. El que quiera amar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de él luego la hallará. Yo no puedo entrar en tu dolor, pero Dios sí. Dios sí. Y Él ha enviado a uno más grande que Habacuc, ¿verdad? A decirte, yo estoy contigo. Hermanos, que Dios nos bendiga a través de esta serie. Mientras vemos el juicio y la esperanza. Ahora, es fácil hablar de la victoria de la fe como hoy. Pero ¿cómo se experimenta la prueba en los días en que parece que Dios no responde? Si usted quiere saber eso, tendrá que venir el próximo domingo a la continuación de la serie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hermano, ora conmigo. Hay mucha gente sufriendo en la iglesia, mi hermano. Ora conmigo, vamos. Padre Rey, Padre Rey. Inclinamos nuestros corazones, Señor. Al Dios de Habacuc, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Padre Rey, Señor Jesús. Señor Jesús, invocamos tu gran nombre, Señor Jesús. En lo profundo del corazón, Señor, se necesita una intervención tuya, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, protégenos, Señor. Sosténnos con tu fuerza, Señor. Con tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.